Vamos a hablar acerca de lo que es la derivada. Para empezar con el concepto, para empezar a conocer, a entender el concepto de la derivada, vamos a ver de dónde proviene en el sentido gráfico. Vamos a suponer que tenemos nosotros una curva en el plano. Y lo que queremos hacer es determinar la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto. Entonces, vamos a considerar nosotros el punto P, ¿sí? Que va a tener coordenadas, C en el eje X y va a tener coordenada F de C en el eje Y. Esta curva pues está dada precisamente por una función F de X. Entonces, mi punto P va a tener coordenadas C, F de C. Luego vamos a considerar otro punto también que esté sobre la curva llamado Q. Este punto va a estar, va a ser un punto cercano a P, ¿sí? ¿Qué tan cercano? Bueno, pues eso va a ser, hay un factor que nosotros vayamos a determinar y lo vamos a representar como H. Entonces, tenemos un punto que está separado en el eje de las X, una distancia H del punto original. Este punto Q va a ser un punto móvil. Quiere decir que lo vamos a estar moviendo sobre la curva en la que se encuentra, ¿sí? Entonces lo vamos a mover sobre la misma función. Luego, si en el eje de las X la coordenada de Q es C de H, pues en el eje de las Y la coordenada sería F de C más H. Por lo tanto, las coordenadas del punto Q van a ser C más H, F de C más H. Entonces, esta recta que se forma al al unir los puntos P y Q, se conoce como una recta secante, porque es una recta que corta la curva en dos puntos. Lo que nosotros queremos determinar es la pendiente de la recta secante. Entonces, si hacemos la fórmula de la pendiente, recordemos que la pendiente de una recta es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, si hacemos la pendiente de esta recta secante tomando los puntos P y Q, pues tenemos que la pendiente de la recta secante va a ser F de C más H menos F de C entre C más H menos C. Esto me va a dar entonces F de C más H menos F de C sobre H. Entonces, esta es la pendiente de la recta secante. Pero lo que yo estoy buscando es la recta tangente. Entonces, si yo logro hacer que este punto Q se deslice sobre la curva hasta llegar a estar junto o casi junto al punto P, lo que voy a obtener es una recta, ¿sí? O sea, esta recta también, la recta que está aquí en verde, pues también se va a ir modificando hasta tocar únicamente el punto P, y esa recta sería una recta tangente. Para yo lograr que el punto Q esté sobre el punto P, entonces lo que tengo que hacer es que la distancia H que separa un punto de otro se vuelva cero. Por lo tanto, vamos a tener que la pendiente de la recta tangente va a ser el límite de la pendiente de la recta secante cuando H tiende a cero. Es decir, cuando la distancia entre un punto y otro se hace cero o tiende a cero, cuando el punto Q está sobre el punto P, entonces la pendiente de la recta que estamos obteniendo, pues ya no va a ser la recta secante, sino va a ser la recta tangente. Quiere decir entonces que esta pendiente de la recta tangente va a ser o va a estar dada por el límite de F de C más H menos F de C sobre H cuando H tiende a 0. Esta expresión lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto.
¿sí? En un punto conocido P. Pero si nosotros generalizamos esta expresión, ¿sí? Y no nos centramos en un punto conocido con coordenadas c, f de c, sino que lo generalizamos hacia cualquier función y a cualquier punto de esta función, entonces lo que vamos a obtener es la derivada. La derivada entonces de una función, ¿sí? Es otra función que generalmente se representa como f'. Y esta derivada o el valor de esta f' se calcula precisamente con un límite. El límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, la derivada no es otra cosa sino el cálculo de un límite. Es el cálculo de un límite de la función expresada en cierta manera, precisamente de esta forma, ¿sí? Y esta forma surge a partir del cálculo de la pendiente de una recta tangente a una curva. Existen otras situaciones en las cuales la derivada también se plantea como un límite. Situaciones físicas como el cálculo de una velocidad, situaciones como una tasa de crecimiento, una densidad, ¿sí? El cálculo de una densidad, pues. Y todas estas situaciones van a derivar precisamente en la misma expresión. La derivada de una función es el límite de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nosotros la función f de x igual a 13x menos 6, y queremos encontrar su derivada en 4, ¿sí? Es el valor de la derivada de la función cuando x es igual a 4, pues lo que tenemos que hacer es precisamente calcular el límite de f de 4 más h menos f de 4 sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, para hacer esto, pues vamos a tomar la función y evaluarla en cada uno de los argumentos que se nos está dando. Vamos a tratar de simplificar y aplicar los teoremas de límites para calcular esto. Entonces tendríamos, esto va a ser igual al límite de, vamos a evaluar la función en 4 más h. Vamos a tener 13 por 4 más h menos 6. Menos, luego evaluamos la función en 4, tendríamos 13 por 4 menos 6. Todo esto sobre h, cuando h tiende a 0. Y vamos entonces aquí a simplificar. Esto va a ser el límite de, bueno, aquí lo podemos dejar expresado, 13 por 4 más 13h menos 6, y luego aquí tendríamos menos 13 por 4 más 6 sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces aquí estos dos términos, el 13 por 4 y el 6, se van a eliminar y nos va a quedar únicamente el límite cuando h tiende a 0 de 13h sobre h. Simplificando nuevamente, tendríamos el límite de 13 cuando h tiende a 0. Y ya habíamos visto que cuando estamos calculando el límite de una constante, entonces el valor de este límite pues va a ser precisamente la constante. Quiere decir entonces que la derivada de la función evaluada en 4 es igual a 3. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? O en este caso, a la curva representada por esta función, que es una recta, ¿sí? La pendiente
en el punto cuando x es igual a 4, es igual a 3. Utilizando esta misma definición de límite, podemos calcular nosotros de forma general la derivada de una función, no necesariamente evaluada en un punto específico. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a x cúbica más 7x y queremos encontrar su derivada, pues lo que tenemos que hacer precisamente es plantear esta como el cálculo de un límite. Este sería el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos f de c sobre h. Entonces lo que tenemos que hacer pues es precisamente plantear este límite. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. Vamos a evaluar la función en x más h. Tendríamos x más h al cubo más 7 por x más h. Menos, y evaluamos ahora la función en c. Vamos a tener c al cubo más 7 por c. Perdón, aquí no era c porque no lo estamos evaluando en un punto en específico, sino que vamos a tomar de forma general x. Entonces nos quedaría la función evaluada en x más h, que es precisamente esto primero, y luego la función sin evaluar, que es f de x, la función original. Todo esto sobre h. Luego entonces, pues tenemos que simplificar esta expresión. Esto sigue siendo el límite de la función cuando h tiende a 0, y aquí vamos a desarrollar el binomio. Tendríamos x cúbica más 3x cuadrada por h más 3xh cuadrada más h cúbica. Luego aquí tenemos más 7x más 7h menos x cúbica menos 7x todo sobre h. Simplificando los términos en esta expresión, vamos a tener que el x cúbica y el 7x se van a eliminar. Y entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica más 7h sobre h. En el numerador podemos factorizar una h. Tenemos entonces h por 3x cuadrada más 3x por h más h cuadrada más 7 sobre h. Estos dos se simplifican y entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada más 7. En este caso aplicamos los teoremas de límites y vamos a sustituir, para encontrar el límite cuando h tiende a 0, pues vamos a sustituir directamente en la expresión, dado que es una función algebraica, no racional y tampoco que involucre alguna raíz. Entonces vamos a tener que este límite es igual a 3x cuadrada más 3x por 0 más 0 al cuadrado más 7. Este y este término se van a eliminar y me va a quedar 3x cuadrada más 7. Este es la derivada de la función. El resultado de calcular el límite de la función evaluada en x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0 es la derivada de la función. Entonces, yo puedo derivar o yo puedo calcular la función derivada o la derivada de una función aplicando esa definición de límites. Lo único que necesito pues es precisamente conocer la función que estoy tratando de derivar, ¿sí? Y recordar un poco los teoremas de límites.